Hay algo extraño en estar solo en el bosque de noche. Matías murmuró para sí mismo mientras apretaba con más fuerza la linterna, iluminando el estrecho sendero que se adentraba en el denso bosque. Los árboles altos se cerraban a su alrededor, como las mandíbulas de una bestia antigua, devorando los últimos rayos del sol mientras él avanzaba más y más. Cada paso se sentía más pesado, como si el propio silencio de la naturaleza intentara detenerlo, advirtiéndole que debía dar la vuelta. Matías ya había hecho varias caminatas solo, y siempre había disfrutado de esa soledad. Pero algo en este sendero, en este preciso momento, se sentía diferente. Tal vez era la forma en que el viento había dejado de soplar cuanto más avanzaba, o como los pájaros, que habían estado cantando alegremente hacía solo unos minutos, se habían quedado en completo silencio. Era como si el bosque lo estuviera observando, esperando algo. Algo terrible. Pero Matías no era del tipo que se dejaba dominar por los nervios. Había esperado este fin de semana durante semanas, un escape en solitario del interminable ruido de su vida en la ciudad, del estrés del trabajo en la oficina, y del departamento que se le hacía cada vez más pequeño. Este sendero, en un rincón remoto de las montañas del sur de Chile, le prometía un retiro perfecto, un lugar apartado para acampar, despejar la mente y recargar energías. El plan era sencillo, una caminata tranquila por una ruta poco transitada, ideal para disfrutar de la soledad. Cuando Matías había estacionado su coche en la mañana, en un pequeño camino de grava, no había visto otro vehículo en kilómetros. Justo como a él le gustaba. Incluso había revisado algunos foros en línea y los mapas, era una ruta conocida por ser menos popular, lejos de los típicos puntos turísticos. Pero ahora, con el sol bajando y las sombras alargándose entre los árboles, esa tan deseada soledad se sentía más como aislamiento. Y el aislamiento, como estaba a punto de aprender, rápidamente se transforma en miedo. Después de unas 2 horas de caminata, Matías vio una figura a lo lejos, sentada sobre un tronco caído al lado del sendero. El hombre estaba encorvado, con la espalda vuelta hacia él, vistiendo una sudadera con capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Matías dudó por un momento, una extraña sensación de inquietud trepando por su espalda. Pero luego sacudió la cabeza, tratando de calmarse. Solo es otro caminante, se dijo. Quizás alguien que estaba descansando o esperando a alguien. Nada de qué preocuparse. Hola. Matías lo saludó con una voz casual, mientras se acercaba lentamente. El hombre no se movió al principio, simplemente mantuvo la vista fija en el suelo, su postura rígida y extraña. Lentamente, giró la cabeza, levantándola lo suficiente para que Matías pudiera ver parte de su rostro bajo la capucha. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear, y no dijo una sola palabra. Durante un largo momento, simplemente se miraron, y un escalofrío recorrió la espalda de Matías. Había algo profundamente inquietante en la forma en que el hombre lo miraba, como si no estuviera viéndolo realmente, o tal vez como si viera demasiado. Matías asintió con educación y siguió caminando, pero su corazón comenzó a latir más rápido de lo que quería admitir. Mientras avanzaba por el sendero, no pudo evitar voltear la cabeza, mirando por encima de su hombro. El hombre seguía sentado allí, observándolo. Aceleró el paso, tratando de poner distancia entre ambos, pero, sin importar cuánto caminara, aquella fría y perturbadora mirada seguía presente en su mente. No pasó mucho tiempo antes de que el nerviosismo de Matías comenzara a transformarse en paranoia. El bosque había oscurecido, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el sendero, antes claro, se volvió más confuso, como si estuviera caminando por un pasadizo estrecho que lo empujaba hacia lo desconocido. Cada crujido de las hojas, cada rama que se movía, hacía que su cuerpo se tensara. Entonces, después de recorrer otro kilómetro, lo oyó. Al principio era débil, pero inconfundible, pasos. Alguien lo estaba siguiendo. Matías se detuvo de golpe, escuchando con atención. Los pasos también se detuvieron. Giró lentamente, apuntando la linterna hacia el camino por el que acababa de pasar. Nada. Nadie. El bosque estaba inmóvil, casi demasiado inmóvil. Matías contuvo la respiración mientras se quedaba allí, petrificado, su mente corriendo en todas direcciones.
Tal vez era solo su imaginación, pensó, tratando de convencerse de que no había razón para asustarse. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba mal. Los pasos habían sido reales. Y lo habían estado siguiendo. Su instinto le dijo que siguiera adelante, que se alejara lo más posible. El sendero se estiraba ante él como un túnel interminable, serpenteando por el denso bosque, sin ningún indicio de que llegaría a su fin. Sus piernas empezaban a doler, pero se negaba a detenerse. Luego, después de lo que le pareció una eternidad, encontró un pequeño claro a un costado del camino. Era un trozo de tierra plana rodeado de árboles, lo suficientemente escondido como para no ser visible desde el sendero a menos que alguien estuviera buscando. Matías sabía que no podía caminar para siempre, tenía que armar su tienda de campaña en algún lugar, y ese sería el lugar. Montó su tienda tan rápido como sus manos temblorosas se lo permitieron, mirando por encima del hombro cada pocos segundos, esperando ver al hombre aparecer de nuevo, observándolo desde el borde de los árboles. Pero no había nadie. Solo el opresivo silencio del bosque. Una vez que la tienda estuvo lista, Matías se metió dentro y cerró la cremallera, su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Intentó dormir, pero cada sonido afuera, el viento susurrando entre las ramas, el crujido ocasional de una rama, lo mantenía completamente despierto. Su mente volvía una y otra vez al momento en que había pasado junto al hombre en el sendero, a la forma en que sus ojos, fríos y sin emociones, parecían perforarlo. Matías no podía deshacerse de la sensación de que el hombre estaba ahí fuera, en algún lugar entre las sombras, esperando. Las horas pasaron en un silencio inquietante. En algún momento, Matías se quedó dormido, pero cuando despertó, la noche se sentía más pesada, más sofocante. El aire estaba denso, y el bosque a su alrededor parecía completamente inmóvil. Y entonces lo oyó de nuevo, pasos. Estaban cerca, mucho más cerca que antes, y se movían con lentitud, de manera deliberada, entre los arbustos, justo fuera de su tienda. El corazón de Matías se aceleró mientras yacía allí, congelado, apenas atreviéndose a respirar. Los pasos comenzaron a rodear la tienda, deteniéndose justo en el borde de la lona. Su mente se aceleró. ¿Quién estaba allí? ¿Era el hombre del sendero? ¿Qué quería? Matías agarró instintivamente el pequeño cuchillo que siempre llevaba en su mochila, aferrándolo con fuerza mientras permanecía en la oscuridad, con todos sus nervios en alerta máxima. Pero, de repente, los pasos se detuvieron. Y durante lo que le pareció una eternidad, no hubo nada más que un silencio ensordecedor. Matías aguzó el oído, esperando escuchar algún movimiento, pero lo único que percibía era el latido acelerado de su propio corazón. No podía quedarse dentro de la tienda por más tiempo. Lentamente, con una cautela extrema, bajó un poco la cremallera de la puerta para mirar afuera. El bosque estaba cubierto de sombras, y la linterna proyectaba largos y espeluznantes haces de luz entre los árboles. Escaneó el área, su respiración atrapada en su garganta mientras buscaba cualquier señal del intruso. Nada. Pero el aire se sentía raro, como si el propio bosque contuviera el aliento, esperando a que ocurriera algo. Justo cuando Matías estaba a punto de volver a meterse en la tienda, lo vio, una figura, de pie en el borde del claro, medio oculta por los árboles. Era el hombre del sendero. Permanecía completamente inmóvil, su rostro envuelto en sombras, pero Matías sabía que era él. Podía sentir sus ojos fijos en él, observándolo desde la oscuridad. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió, como si estuvieran atrapados en un duelo silencioso. La mente de Matías le gritaba que corriera, que se alejara de allí, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizado por el miedo. El hombre tampoco se movía, ni decía una palabra. Solo estaba allí, mirándolo. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el hombre se dio la vuelta y se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles sin hacer un solo ruido. Matías permaneció despierto el resto de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, su mente inundada de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo había seguido? ¿Qué quería? No había forma de saberlo con certeza, pero una cosa era segura, no estaba solo en ese bosque.
La mañana llegó lentamente, con los primeros rayos del amanecer colándose a través de los árboles. Matías recogió su campamento en tiempo récord, ansioso por poner la mayor distancia posible entre él y lo que sea que hubiera estado acechando en la noche. Mientras regresaba por el sendero, no podía sacudirse la sensación de que seguía siendo observado. Cada crujido de las hojas, cada rama que se movía, provocaba una nueva oleada de miedo. Sus ojos se dirigían a cada sombra, sus oídos atentos al más leve sonido de pasos detrás de él. El bosque, que antes le había parecido pacífico, ahora se sentía como un laberinto lleno de peligros ocultos, con ojos acechando en cada esquina. La caminata de regreso se sintió agonizante. Aunque intentaba mantener un paso constante, sus piernas temblaban, y su respiración se volvía cada vez más superficial. Los árboles, gruesos y altísimos, parecían cerrarse más a su alrededor, como si estuvieran apretando el sendero, guiándolo hacia una trampa de la que no podía escapar. Después de lo que le pareció una eternidad, Matías llegó a la sección del sendero donde había visto al hombre el día anterior. Su pulso se aceleró, y un escalofrío le recorrió la piel. El tronco seguía allí, pero el hombre se había ido. Aún así, no pudo deshacerse de la sensación de que algo o alguien había dejado su marca en ese lugar. Evitó mirar directamente, el recuerdo de la mirada vacía del hombre todavía ardiendo en su mente. Solo sigue caminando, se dijo a sí mismo. Ya casi estás fuera. Ya casi estás a salvo. Pero el bosque tenía otros planes. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Creo que alguien ha estado aquí. La voz de Camila rompió el silencio mientras salíamos del auto, el aire húmedo de la sierra de Guadarrama envolviéndonos. Sus palabras quedaron flotando un momento, llevadas por el viento, pero no respondí. Estaba demasiado ocupado observando los alrededores, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad que había tenido desde que llegamos. La lluvia había caído suavemente durante la última hora, no lo suficiente como para empaparnos del todo, pero sí lo bastante como para que los árboles estuvieran cubiertos de gotas y el sendero fuera un lodazal resbaladizo. La niebla se aferraba a la montaña como un manto, transformando todo en una borrosa mezcla de grises y verdes. Debería haber sido un escenario tranquilo, casi sereno, pero algo en la quietud, demasiado quieta, me hacía sentir que algo estaba mal. Como si el bosque contuviera el aliento, esperando. Me forcé a sonreír y me volví hacia Camila, tratando de aligerar el ambiente. Bueno, es un lugar popular. No somos los primeros en venir aquí. Ella me devolvió una media sonrisa, pero podía ver que seguía inquieta. Ambos lo estábamos. Habíamos planeado este viaje de campamento por semanas. Un descanso muy necesario de nuestras agotadoras rutinas. Camila trabajaba largas horas como médica en el hospital, y yo pasaba mis días frente a la computadora en una consultoría de marketing digital. Estos fines de semana de escapada eran nuestra forma de reconectar, de escapar. La sierra de Guadarrama, con sus interminables senderos y campamentos apartados, siempre había sido nuestro lugar favorito. Creíamos conocer bien estos bosques, o eso pensábamos. Mientras reuníamos nuestro equipo, no pude sacudirme la sensación de que algo no encajaba. No era solo el clima, aunque la lluvia definitivamente añadía una capa de incomodidad a la jornada. No, era algo más. Algo relacionado con el coche. El viejo sedán estacionado en la entrada del sendero me llamó la atención en cuanto llegamos. A simple vista no tenía nada de raro, pero la forma en que la puerta del pasajero estaba entreabierta me incomodaba. Me acerqué a cerrarla, pensando que alguien la había dejado abierta por error, pero el interior estaba completamente empapado por la lluvia. Raro, sí, pero no suficiente para encender las alarmas. O al menos, eso me dije a mí mismo. Camila lo había notado de inmediato. Siempre era observadora, captando detalles que yo pasaba por alto. Pero lo ignoré, ansioso por empezar. Habíamos viajado hasta aquí, y no iba a dejar que una pequeña sensación extraña o un poco de lluvia arruinara el viaje.
Nos ajustamos las mochilas y comenzamos a caminar por el sendero. Se suponía que sería una caminata fácil, solo unos pocos kilómetros hasta un campamento apartado en la montaña. El tipo de lugar donde realmente puedes desconectar de todo. Sin teléfonos, sin correos electrónicos, sin ruido. Solo el sonido del viento entre los árboles y el crepitar de la fogata. Pero a medida que avanzábamos, la lluvia se intensificaba, convirtiendo el sendero en un barro resbaladizo lleno de rocas. Los árboles parecían cerrarse alrededor nuestro, sus ramas alargadas como dedos esqueléticos, goteando agua. Camila caminaba delante de mí, sus botas chapoteando en el lodo a cada paso. No hablábamos mucho, y el silencio entre nosotros solo aumentaba la sensación de que algo en el aire no estaba bien. Después de 2 horas de caminata, finalmente llegamos al campamento. O al menos, a lo que debería haber sido el campamento. El claro era pequeño, un trozo plano de tierra entre altos árboles, con una vista del valle que se extendía más abajo. Pero en lugar del espacio vacío y tranquilo que esperaba, ya había una tienda instalada. Era pequeña, para una sola persona, vieja y descolorida, como si llevara años ahí. Camila se detuvo, mirándome de reojo. ¿No dijiste que este lugar era poco transitado? Lo es, respondí, sintiendo que un nudo se formaba en mi estómago. Nos quedamos allí un momento, observando la tienda. Era extraño, claro, pero la gente acampa aquí todo el tiempo. Quizá quien fuera que estaba usando la tienda simplemente llegó antes que nosotros. No tenía nada de raro. Sin embargo, mientras armábamos nuestra tienda a unos metros de distancia, no podía sacarme de la cabeza que algo no encajaba. Esa tienda en el centro del claro parecía demasiado desgastada, demasiado fuera de lugar. Y había algo más, algo que no podía identificar. No fue hasta más tarde, después de comer y acomodarnos para la noche, que me di cuenta de lo que era. No habíamos visto a nadie. Ni otros excursionistas, ni campistas, nadie. La tienda estaba ahí, pero su dueño, ¿dónde estaba? No en el claro, ni en el sendero. Simplemente, desaparecido. La lluvia había disminuido a una llovizna, y la oscuridad exterior era espesa, casi palpable. Habíamos cerrado la cremallera de nuestra tienda, esperando a que el clima mejorara antes de encender una fogata. Dentro estaba cálido, acogedor incluso, pero el silencio era ensordecedor. Cada crujido del viento entre los árboles, cada gota de agua que caía de las ramas, parecía amplificado en medio de la quietud. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, apenas perceptible, voces. Camila las escuchó también. Me miró, frunciendo el ceño, y yo abrí la cremallera de la tienda lo suficiente como para asomarme. Y allí, a unos metros de distancia, había 2 hombres. El corazón me dio un vuelco. Estaban agachados, ambos, mirando fijamente hacia nuestra tienda. «¿Qué demonios?», murmuré, saliendo al claro. En cuanto aparecí, los hombres se pusieron de pie. Sonrieron, sonrisas amplias, pero extrañas, y se presentaron. Sus nombres eran Julio y Sergio, y dijeron que habían estado acampando allí durante algunos días. Forcé una sonrisa y les presenté a Camila. La lluvia caía suavemente sobre mis hombros mientras les preguntaba qué los había traído hasta este lugar. «Venimos aquí todos los años», dijo Sergio, con una voz que sonaba un poco demasiado alegre para mi gusto. «Es nuestro lugar especial». Miré su tienda, ese pequeño y viejo refugio apenas lo suficientemente grande para una persona, y sin embargo, allí estaban ellos, asegurando que habían estado allí por días. Pero algo en ellos no cuadraba. No estaban vestidos para el clima, solo jeans y camisetas delgadas, empapadas por la lluvia. Sin botas de senderismo, sin chaquetas, ni equipo que tuviera sentido para una excursión así. ¿Y su tienda? ¿Cómo podían los dos dormir allí? Camila fue la primera en hablar después de que los hombres se alejaron, volviendo a su tienda en el centro del claro. «Nos están mintiendo». No quería creerle, pero sabía que tenía razón. Todo en ellos estaba mal. La forma en que sonreían, la manera en que se quedaron bajo la lluvia, observándonos antes de decir algo.
la forma en que sus ojos nunca se encontraban del todo con los nuestros. Cerramos la cremallera de nuestra tienda y nos acurrucamos juntos, escuchando la lluvia. De vez en cuando, asomaba la cabeza por la pequeña abertura, vigilando la otra tienda. Pero durante horas, no sucedió nada. Los hombres no se movieron. Era como si solo se esperaran. Finalmente, la lluvia cesó, y decidimos intentar dormir. Cerré completamente la tienda y me recosté junto a Camila, pero el sueño no llegaba. Mi mente no dejaba de volver a esos hombres, a la forma en que nos miraban. Como si nos estuvieran evaluando. Debí haberme quedado dormido en algún momento, porque lo siguiente que recuerdo es la oscuridad absoluta afuera, y yo despierto de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Algo me había despertado, pero no sabía qué. Y entonces lo escuché. Voces de nuevo. Pero esta vez, no venían del claro. Venían de justo detrás de nuestra tienda. El miedo me paralizó. Sacudí a Camila para despertarla, mi voz apenas un susurro. Alguien está ahí afuera. Ella parpadeó, aturdida, pero el miedo en mi voz la despertó del todo. Ambos nos incorporamos, aguzando el oído. Las voces eran bajas, apenas audibles por la lluvia y el viento, pero inconfundibles. Dos hombres, hablando en tonos apagados, justo afuera de nuestra tienda. Camila me agarró del brazo. ¿Qué hacemos? No tenía una respuesta. Mi mente corría a toda velocidad, y lo único en lo que podía pensar era en el pequeño cuchillo de bolsillo que tenía en mi mochila. Inútil, realmente, pero era lo único que tenía. Lentamente, comencé a bajar la cremallera de la tienda, moviéndome lo más silenciosamente posible. Tenía que saber qué estaba pasando afuera. Cuando la cremallera bajó lo suficiente, me asomé, y me congelé. Allí estaban, a unos metros de distancia, Julio y Sergio, ambos completamente quietos, mirando nuestra tienda con esas mismas sonrisas inquietantes. Pero había algo más. Algo peor. Su tienda, la que dijeron que habían estado usando por días, estaba completamente abierta. Y estaba vacía. El pánico se apoderó de mí. No podía explicarlo, no podía entenderlo, pero sabía que teníamos que irnos. Ahora. Agarré a Camila, con la voz apenas audible. Nos vamos. Ahora. Ella no discutió. Empacamos nuestras cosas en tiempo récord, moviéndonos en casi completo silencio mientras los hombres seguían allí, observando. No se movían, no hablaban. Solo se quedaban parados, como esperando algo. No recuerdo mucho de la carrera de vuelta por la montaña. Fue una mezcla de lluvia, lodo y respiraciones entrecortadas mientras corríamos hacia el coche. Cuando finalmente llegamos al punto donde estaba estacionado, ver ese viejo sedán me revolvió el estómago. La puerta del pasajero estaba abierta de nuevo. No nos detuvimos hasta llegar al pueblo más cercano, donde encontramos una gasolinera con luces y gente. Cerré el coche con llave y me quedé sentado, temblando, mientras Camila llamaba a la policía. Los oficiales llegaron, escucharon nuestra historia y subieron a la montaña para investigar. Pero cuando llegaron, la tienda ya no estaba. Los hombres habían desaparecido. Lo único que quedaba eran huellas en el barro, y el coche. El coche pertenecía a un hombre que había sido reportado como desaparecido 2 semanas antes. Nunca lo encontraron. Y esos hombres. Nunca olvidaré la forma en que nos sonrieron, parados allí bajo la lluvia, observando, esperando. ¿Esperando qué? Aún no lo sé. Pero jamás regresaré a esa montaña para averiguarlo. No creo que sea un guardabosques. La voz de Javier rompió el tenso silencio entre nosotros, mientras estábamos junto al parpadeante fuego de la fogata. Lo miré de reojo, sintiendo como mi pulso se aceleraba. Sus palabras resonaron con la misma inquietud que había sentido desde que aquel hombre apareció en nuestro campamento, diciendo que estaba allí para asegurarse de que abandonáramos el sendero. Algo no cuadraba.
Algo estaba muy mal, pero no podía identificar exactamente qué. Observé el claro remoto al que habíamos llegado después de varias horas de caminata. El viento aullaba entre las montañas, trayendo consigo el aroma de pino y tierra húmeda. La vastedad de la naturaleza, que había parecido tan pacífica unas horas antes, ahora se sentía opresiva, como si todo el entorno nos estuviera aplastando desde todas direcciones. No había otros excursionistas, ni señales de civilización por millas. Solo nosotros y el extraño, que había desaparecido en la oscuridad tras darnos su perturbadora advertencia. El rostro de Javier estaba pálido bajo la tenue luz de la fogata, y sabía que él también sentía lo mismo, ese miedo que se había sentado sobre nuestro campamento como una espesa niebla. Estábamos solos allí afuera, completamente aislados del mundo, y el hombre que había aparecido en nuestro campamento no era quien decía ser. El viaje había comenzado a la perfección. A Javier y a mí siempre nos había gustado la montaña, el desafío de caminar por terrenos difíciles, la recompensa de llegar a un lugar apartado, lejos del ruido de la vida cotidiana. Habíamos pasado semanas planeando esta excursión de 3 días en las montañas de los Pirineos, trazando una ruta que nos llevaría lejos de las rutas turísticas y de los excursionistas de fin de semana. Condujimos durante horas hasta llegar a un sendero remoto, empacamos ligero y comenzamos la caminata con gran entusiasmo. El primer día de caminata fue duro, pero satisfactorio. Ascendimos cada vez más, siguiendo un estrecho sendero que bordeaba una empinada ladera, ofreciendo impresionantes vistas del valle más abajo. El sol brillaba con fuerza, y el aire fresco nos llenaba los pulmones, una de esas caminatas que te hacen olvidar el dolor en las piernas y el peso de la mochila. Cuando llegamos al pequeño claro plano donde planeábamos acampar, ya era media tarde. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el paisaje rocoso. Desde nuestro lugar, a mitad de la montaña, teníamos una vista clara del valle que se extendía debajo de nosotros, un mosaico de frondosos bosques y acantilados escarpados. Este lugar es perfecto, había dicho Javier, dejando caer su mochila y estirando los brazos. Estuve de acuerdo, sintiendo la misma euforia que siempre llega después de una larga y agotadora caminata. El claro era pequeño, justo lo suficientemente grande para nuestras 2 tiendas, y estaba protegido por un grupo de pinos en un lado. El otro lado daba a un precipicio, una caída abrupta hacia el valle abajo. Montamos el campamento rápidamente, armando las tiendas y recolectando piedras y ramas para encender una fogata. La temperatura ya estaba empezando a bajar mientras el sol desaparecía detrás de la montaña, y el calor del fuego fue un alivio bienvenido. Nos sentamos alrededor, cocinando nuestra cena y charlando sobre la caminata del día, riendo de lo fuera de forma que nos sentíamos después de varios meses sin hacer senderismo. No fue hasta que la noche se asentó por completo, con la fogata chisporroteando y el cielo de un profundo negro sobre nosotros, que la primera señal de inquietud se hizo presente. Al principio fue sutil, solo una sensación, una corazonada de que algo no estaba bien. ¿Escuchas eso?, preguntó Javier, ladeando la cabeza, su rostro iluminado por el resplandor anaranjado del fuego. Dejé de masticar, prestando atención. Pero lo único que escuché fue el crujir del fuego y el viento distante silbando entre los árboles. ¿Escuchar qué? Javier negó con la cabeza. No sé. Pensé que escuché algo. Nos quedamos en silencio, ambos escuchando con atención. Pero la noche estaba tranquila, demasiado tranquila. No había sonidos de animales, ni crujidos de hojas, ni los llamados distantes de algún búho. Solo silencio. Intenté quitarme la inquietud de encima, concentrándome en el fuego y el calor de las llamas. Estábamos en medio de las montañas, lejos de todo el mundo. Por supuesto que estaba tranquilo. Pero luego, unas horas más tarde, apareció ese hombre. Pasada la medianoche, escuchamos los pasos. Al principio eran débiles, apenas audibles sobre el viento, pero inconfundibles, el sonido de botas sobre la tierra, acercándose. Javier y yo nos congelamos, nuestros ojos dirigiéndose al origen del sonido. Una figura emergió de las sombras en el borde de nuestro campamento, caminando lenta pero deliberadamente hacia nosotros. La luz de la fogata bailaba sobre su rostro mientras se acercaba, revelando a un hombre de unos 40 años, alto y de complexión robusta. Vestía una chaqueta oscura, sin insignias,
sin equipo, nada que sugiriera que estaba allí para una caminata. Y sin embargo, dijo ser un guardabosques. Buenas noches, dijo, su voz baja pero clara. No sonrió. Javier y yo intercambiamos una mirada, ambos sintiendo una oleada de tensión. Había algo en su presencia, su calma, que no encajaba. Los guardabosques no caminaban por las montañas a esa hora de la noche, especialmente no tan lejos, y mucho menos sin equipo o uniforme. Imposible. Solo vengo a avisarles, continuó el hombre, deteniéndose a pocos metros del fuego. Esta área está cerrada por la temporada. Tendrán que empacar y salir en la mañana. No esperó respuesta. Simplemente se quedó allí, mirándonos. Tragué saliva, tratando de ocultar la incomodidad que sentía. No vimos ningún aviso de que el sendero estuviera cerrado. Revisamos antes de salir, y todo estaba abierto. El hombre no parpadeó. Ahora está cerrado. No deberían estar aquí. Javier, siempre el más calmado, asintió, tratando de sonar despreocupado. Nos iremos a primera hora, entonces. El hombre nos observó en silencio durante un largo momento, su expresión inescrutable. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras más allá de la luz de la fogata. Nos quedamos sentados en un silencio atónito durante lo que pareció una eternidad, el crepitar del fuego como único sonido entre nosotros. Finalmente, Javier habló, su voz baja y tensa. Ese tipo no es un guardabosques. Asentí lentamente, con la mente a toda velocidad. Lo sé. El resto de la noche fue una confusión de paranoia y conversaciones susurradas. Tratamos de decidir qué hacer, si debíamos empacar e irnos de inmediato o esperar hasta la mañana. El hombre había dicho que el sendero estaba cerrado, pero ambos sabíamos que no tenía sentido. Revisamos los permisos, nos aseguramos de que todo estuviera en orden antes de salir. No había forma de que hubieran cerrado el sendero sin aviso. Pero la verdadera pregunta que me atormentaba era, si no era un guardabosques, ¿quién era? ¿Y qué estaba haciendo allí, vagando en medio de la noche, a kilómetros de cualquier sendero o carretera? No encontramos buenas respuestas. Lo único que sabíamos era que algo no estaba bien. Ninguno de los dos durmió esa noche. Nos quedamos junto al fuego, turnándonos para vigilar, cada crujido en los arbustos o chasquido de una rama poniendo nuestros nervios al límite. Un par de veces, creí escuchar pasos de nuevo, suaves, cautelosos, como si alguien intentara moverse sin ser oído. Pero cada vez que apuntaba la linterna hacia los árboles, no había nada. Solo sombras y oscuridad. Las horas se arrastraron, y la tensión en el aire solo se hacía más densa. Estábamos aislados, solos y vulnerables. Quien fuera ese hombre, sabía dónde estábamos. Y podía volver en cualquier momento. El amanecer finalmente llegó, pero no trajo el alivio que esperábamos. La luz de la mañana era débil, apenas cortando la niebla que se aferraba a la ladera de la montaña. Javier y yo empacamos nuestro equipo en un silencio casi total, ambos tensos, constantemente mirando por encima del hombro. Decidimos tomar una ruta diferente de regreso a la base de la montaña, una que atravesaba el bosque y se unía al sendero principal más abajo. Era más largo, pero nos parecía más seguro que volver sobre nuestros pasos y arriesgarnos a otro encuentro con el hombre. Caminamos rápidamente, moviéndonos a un ritmo que normalmente nos habría agotado, pero el miedo nos mantenía en marcha. El bosque era denso, los árboles cerrándose a nuestro alrededor, y el sendero era poco más que un estrecho camino rocoso que se abría paso entre la maleza. A medida que descendíamos, la sensación de inquietud de la noche anterior no desapareció. De hecho, solo parecía intensificarse. Cada sonido, cada movimiento en los árboles, nos hacía sobresaltarnos. La sensación de ser observados era constante, una carga que pesaba sobre nosotros con cada paso. No hablamos mucho. No había mucho que decir. Ambos sabíamos que algo andaba mal, que nos estaban siguiendo, pero ninguno de los dos quería admitirlo. No todavía. No fue hasta que llegamos a la cresta que las cosas empeoraron. La cresta era estrecha,
con caídas empinadas a ambos lados. El camino era traicionero, las rocas resbaladizas por el rocío de la mañana. Habíamos reducido la velocidad, avanzando con cuidado por el terreno rocoso, cuando Javier de repente se detuvo en seco. Me detuve detrás de él, con el corazón acelerado. ¿Qué pasa? No respondió de inmediato, solo miraba hacia adelante, su rostro pálido. Luego señaló con el dedo. Allí, al otro lado de la cresta, de pie y perfectamente quieto, estaba el hombre de la noche anterior. Nos estaba mirando, sus manos colgando a los lados, su expresión vacía. No había señales de mochila o equipo de senderismo, nada que sugiriera que había salido a caminar. Solo estaba allí, esperándonos. Javier y yo nos quedamos allí, paralizados, mientras la verdad se hundía en nuestras mentes. No era un guardabosques. Nos estaba cazando. Sin decir una palabra, dimos media vuelta y echamos a correr. Las siguientes horas fueron una mezcla de terror y desesperación. Nos lanzamos montaña abajo lo más rápido que pudimos, tomando los caminos más difíciles y empinados que encontramos, esperando perderlo en el denso bosque. Pero no importaba cuán rápido corriéramos, o cuán lejos fuéramos, la sensación de ser perseguidos nunca nos abandonó. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama, nos helaba la sangre. Sentía sus ojos sobre nosotros, observando desde algún lugar entre los árboles. Siempre estaba justo fuera de nuestra vista, al borde de nuestro campo de visión, esperando el momento adecuado para actuar. No fue hasta que llegamos al inicio del sendero que finalmente nos detuvimos, jadeando por el esfuerzo, con los corazones latiendo descontrolados en el pecho. El viejo SUV polvoriento seguía allí, justo como lo habíamos encontrado al llegar. Pero el hombre había desaparecido. Nunca volvimos a verlo, y no nos quedamos para averiguar dónde se había ido. Nos subimos al coche y condujimos durante horas, sin detenernos hasta que estuvimos muy lejos de las montañas. La policía no encontró nada cuando reportamos el incidente. Ninguna señal del hombre, ninguna evidencia de que hubiera estado allí. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que estaba allí afuera, en algún lugar de esas montañas. Observando. Esperando por sus próximas víctimas. Creo que me están siguiendo. El pensamiento golpeó a Mario de repente, como una bofetada fría que lo despertó de su ensimismamiento. Sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta mientras miraba por encima del hombro por tercera vez en apenas unos minutos. El sendero detrás de él estaba vacío, solo un camino de tierra serpenteando entre el denso bosque, flanqueado por árboles imponentes que parecían cerrarse a su alrededor cuanto más avanzaba. Nada fuera de lo común. Pero no podía sacudirse esa sensación. Alguien lo estaba observando. Alguien lo había estado siguiendo durante kilómetros. Aceleró el paso, sus botas crujían sobre las hojas secas que cubrían el camino, el ritmo constante de sus pisadas siendo el único sonido que rompía el pesado silencio. El aire se sentía espeso, opresivo, como si todo el bosque estuviera conteniendo el aliento. Lo que al principio había sido una caminata tranquila y solitaria ahora parecía una trampa, y cada crujido en los arbustos le enviaba una punzada de miedo al pecho. Mario no era el tipo de persona que solía dejarse llevar por la paranoia. Siempre se había considerado alguien calmado, sereno. Por eso había elegido este sendero, una ruta tranquila y aislada en una región remota de la Sierra de Gredos, como la manera perfecta de aprovechar su día libre después de un viaje de trabajo. El aire libre siempre había sido su refugio, su forma de escapar del ruido y el caos de la vida en la ciudad. Pero hoy, algo era diferente. Algo estaba mal. Mario no había visto a nadie en el sendero desde que comenzó su caminata un par de horas antes, lo cual le había parecido perfecto. Cuando llegó al inicio del sendero, no había ningún otro coche aparcado. Había imaginado que simplemente había tenido suerte, no muchas personas se aventuraban tan lejos, especialmente fuera de temporada. Pero ahora, con el sol empezando a descender hacia el horizonte y el bosque volviéndose más oscuro, esa soledad ya no le parecía una bendición. Le parecía una advertencia. La caminata había comenzado de manera tranquila,
casi relajante. Mario se había despertado temprano, condujo la hora que separaba su hotel del sendero, y se adentró en el bosque con una pequeña mochila que contenía agua, algunas barritas energéticas y un botiquín de primeros auxilios. Su plan era simple: caminar unos cuantos kilómetros, encontrar un lugar bonito para descansar y comer algo, y regresar antes de que anocheciera. La primera hora había sido todo lo que había esperado. El sendero serpenteaba a través de un espeso bosque de robles y pinos, el aire fresco y limpio, el olor a tierra y hojas húmedas dándole la bienvenida después de semanas encerrado en oficinas y salas de reuniones. Los pájaros trinaban por encima, y de vez en cuando un conejo o una ardilla cruzaban su camino, pero aparte de eso, el bosque estaba en calma. Tranquilo. No fue hasta que vio al hombre sentado al lado del camino que todo empezó a sentirse raro. Mario lo había visto desde lejos, solo una figura encorvada sobre un tronco caído, con la cabeza baja y el rostro oculto por la capucha de su chaqueta. Al principio, no le dio mucha importancia, solo otro excursionista tomándose un descanso, pensó, pero cuanto más se acercaba, más extraña se volvía la escena. El hombre no se movía. No levantó la cabeza ni reconoció la presencia de Mario. Algo en la quietud de aquel hombre le puso los pelos de punta. Había algo antinatural en su inmovilidad, como si estuviera congelado en el tiempo. Cuando Mario pasó junto a él, no pudo evitar echar una mirada furtiva al hombre debajo de la capucha. El hombre lo estaba mirando fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear, y su expresión era inexpresiva. El corazón de Mario dio un vuelco. Murmuró un rápido hola en señal de saludo, esperando romper la tensión, pero el hombre no respondió. No parpadeó. Simplemente seguía mirando. Mario se apresuró a seguir caminando, con la piel erizada. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo un tipo raro, probablemente cansado por la caminata, tal vez perdido en sus pensamientos. Pero incluso después de haber doblado una curva en el sendero y perdido de vista al hombre, la sensación de ser observado no se desvaneció. Y luego comenzaron los pasos. Al principio, Mario pensó que era solo su imaginación. El suave sonido de pisadas detrás de él, tan débiles que casi se perdían entre el crujir de las hojas y el susurro del viento entre los árboles. Pero cuanto más se escuchaba, más seguro estaba. Alguien lo estaba siguiendo. Se detuvo una vez, giró sobre sus talones y escaneó el sendero detrás de él. Pero no había nadie allí, solo el sendero vacío que se extendía hacia atrás, desapareciendo en la espesura del bosque. Sin embargo, la sensación persistía, carcomiendo los bordes de su mente. Aceleró el paso, tratando de dejar atrás la incomodidad, pero las pisadas parecían acompañar su ritmo, siempre a una distancia prudente, siempre justo fuera de su campo de visión. Ahora, mientras el sol se hundía más bajo en el cielo y las sombras se alargaban, Mario sintió el primer verdadero atisbo de miedo. No estaba solo allí afuera. Y quienquiera que estuviera detrás de él, no quería hacerse notar. Mario miró su reloj. Era más tarde de lo que había pensado, casi las 4 de la tarde. Aún le quedaban al menos 2 horas de caminata para llegar de nuevo a su coche, y la idea de estar allí después de que cayera la noche le provocaba un escalofrío en la columna vertebral. Necesitaba moverse más rápido. Justo cuando estaba a punto de acelerar el paso, lo escuchó. Los pasos ahora eran más fuertes, inconfundibles. Y esta vez, no venían de atrás. Venían de los árboles a su izquierda. El corazón de Mario se aceleró en su pecho mientras se giraba hacia el sonido, sus ojos recorriendo la densa maleza en busca de algún movimiento. Por un momento, lo único que escuchó fue el sonido sordo de su propio pulso en los oídos. Luego, a través de las ramas, lo vio, una figura moviéndose entre los árboles, en paralelo al sendero. El mismo hombre de antes, con la capucha puesta, sus pasos lentos y deliberados. El estómago de Mario se retorció de miedo. Lo habían estado siguiendo todo el tiempo. Sin pensarlo, Mario echó a correr. El sendero era desigual, lleno de rocas y raíces que amenazaban con hacerlo tropezar a cada paso, pero a Mario no le importaba. Corrió más rápido, su respiración entrecortada mientras se lanzaba por el camino. Los árboles pasaban como manchas a su alrededor,
las sombras profundizándose a medida que la luz se desvanecía. Podía escuchar al hombre detrás de él ahora, el sonido de sus pisadas acercándose, el chasquido de las ramas al moverse entre la maleza. La mente de Mario corría a la par con su cuerpo, una maraña caótica de miedo y confusión. ¿Por qué lo seguía este hombre? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿cómo era tan rápido? El sendero giraba bruscamente más adelante, y Mario casi resbaló al doblar la esquina, sus pies derrapando sobre las hojas húmedas. Por un breve instante, pensó que había logrado perder al hombre. Los pasos detrás de él se habían desvanecido, reemplazados por el sordo tamborileo de su propio corazón. Pero entonces, por el rabillo del ojo, Mario vio un movimiento. El hombre ya no seguía el sendero. Se estaba abriendo paso a través del bosque, acortando la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. El aliento de Mario se cortó en su garganta mientras comprendía lo que estaba ocurriendo. El hombre intentaba acortar el camino, interceptarlo antes de que llegara a la seguridad de su coche. El pánico lo invadió, y empujó su cuerpo más allá del límite, ignorando el ardor en sus piernas y el dolor en su pecho. No miró atrás. No podía permitírselo. Después de lo que pareció una eternidad, el sendero finalmente comenzó a inclinarse hacia abajo, y Mario supo que estaba acercándose al inicio del sendero. Sus músculos gritaban de dolor, pero no desaceleró. No podía. Los pasos seguían allí, aún demasiado cerca, y la presencia del hombre era como una sombra oscura que lo acechaba, invisible pero siempre presente. Y entonces, cuando el sendero finalmente se enderezó y los árboles comenzaron a aclararse, Mario lo vio, su coche, aparcado al final de la pequeña área de estacionamiento de grava. El alivio inundó su cuerpo como una ola, dándole la última ráfaga de energía que necesitaba para correr los últimos metros. Pero cuando llegó al claro, se detuvo en seco. El hombre estaba de pie junto a su coche, esperándolo. Las piernas de Mario casi cedieron bajo él mientras se detenía bruscamente, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? No tenía sentido, había estado justo detrás de Mario todo el tiempo, pero ahora estaba allí, parado tranquilamente junto al coche, como si hubiera estado esperando durante horas. La capucha del hombre seguía cubriendo su rostro, ocultándolo en sombras. Permanecía inmóvil, una mano apoyada sobre el techo del coche, su cabeza inclinada ligeramente, como si lo observara con curiosidad. Por un largo y terrible momento, Mario y el hombre se quedaron mirándose, el silencio entre ellos espeso y sofocante. El corazón de Mario martilleaba en su pecho, cada instinto gritándole que corriera, que se alejara. Pero no había a dónde ir. Entonces, lentamente, el hombre metió la mano en el bolsillo. Mario se tensó, sus ojos clavados en la mano, esperando lo peor. Pero en lugar de un arma, el hombre sacó una pequeña cartera gastada. La sostuvo hacia Mario, su rostro aún oculto bajo la capucha. «Se te cayó esto», dijo el hombre, su voz tranquila, casi amigable. Mario parpadeó, su mente trabajando a toda velocidad. La cartera no era suya. No había perdido nada. Ni siquiera había llevado una cartera consigo en la caminata. Su primer instinto fue rechazarla, decirle al hombre que estaba equivocado. Pero algo en la forma en que el hombre la sostenía, algo en el tono de su voz, hizo que las palabras se quedaran atrapadas en la garganta de Mario. «No creo que», comenzó a decir Mario, pero el hombre lo interrumpió. «Se te cayó esto», repitió, su voz más insistente esta vez. «Tómala». La boca de Mario se secó. El tono del hombre había cambiado, ahora sonaba impaciente. Ya no era una sugerencia, era una orden. Y Mario supo, en lo más profundo de sí mismo, que negarse no era una opción. Con la mano temblorosa, Mario dio un paso adelante y tomó la cartera. Se sentía ligera en su mano, demasiado ligera. Vacía. Su estómago se revolvió de inquietud mientras la sostenía, su mente llena de preguntas que no quería responder. El hombre sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «De nada». Y entonces, sin decir una palabra más, el hombre se giró y se adentró de nuevo en el bosque,
desapareciendo entre los árboles con la misma silenciosa facilidad con la que había aparecido. Mario se quedó allí durante lo que le pareció una eternidad, mirando la cartera de cuero gastada en su mano. Su corazón aún latía con fuerza, su mente era un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Por qué el hombre le había dado la cartera? Y lo más importante, ¿qué significaba? De vuelta en el coche, Mario forcejeó con las llaves, sus manos aún temblando mientras abría la puerta y subía. Cerró los seguros de inmediato, sus ojos revisando el borde del bosque, esperando ver al hombre reaparecer. Pero el bosque estaba en silencio. Vacío. Encendió el motor y condujo, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. No se detuvo hasta llegar a una gasolinera a las afueras del pueblo, donde aparcó y se quedó allí sentado, su mente aún dando vueltas. No fue hasta que miró la cartera en su regazo que el verdadero terror se apoderó de él. La cartera estaba vacía, tal como había sospechado. Pero dentro de los pliegues del viejo cuero, había una nota. Escrito con una caligrafía temblorosa, 3 palabras le helaron la sangre. Volveré por ti. Algo no está bien con ese tipo. El pensamiento se deslizó en la mente de Alejandro como un huésped no deseado. No podía identificar exactamente qué era, la quietud en la postura del hombre, la forma en que su cabeza colgaba o el silencio antinatural que se había asentado sobre el sendero. Pero algo en ese encuentro le había puesto los nervios de punta. Aceleró el paso, fijando los ojos hacia adelante. El estrecho sendero de montaña se extendía frente a él, serpenteando a través del denso bosque asturiano. Los árboles se cerraban a ambos lados, sus ramas moviéndose apenas con la brisa fresca de otoño. Normalmente, esa clase de soledad era lo que Alejandro buscaba. Era la razón por la que había elegido ese sendero, un camino largo y sinuoso que atravesaba kilómetros de naturaleza virgen. Se suponía que sería pacífico. Pero ese día, sentía como si el bosque lo estuviera observando, como si las sombras entre los árboles se hubieran vuelto más oscuras, más opresivas. Echó un vistazo rápido por encima del hombro. El hombre seguía sentado allí, una figura solitaria encorvada sobre una roca al lado del sendero, su rostro oculto bajo la capucha de su chaqueta. No se había movido desde que Alejandro lo había pasado unos minutos antes. No lo había saludado, no había hecho un gesto de reconocimiento, nada. Solo sentado. Observando. El corazón de Alejandro dio un vuelco incómodo. Había hecho caminatas en solitario muchas veces antes, y sabía que el bosque podía jugarte malas pasadas. La soledad, el silencio vasto, podían hacer que te volvieras hipersensible a cada pequeño detalle. Pero esto era diferente. No era solo la inquietante quietud del hombre, era la sensación de que lo estaban siguiendo, aunque no había visto a nadie más en todo el día. El sendero por delante hacía una curva cerrada a la izquierda, desapareciendo en la espesura. Alejandro se concentró en ella, obligándose a sacudirse la incomodidad. Había venido para disfrutar de un día tranquilo, para despejarse después de una semana larga de trabajo. Una caminata en solitario era justo lo que necesitaba, sin teléfono, sin correos electrónicos, sin interrupciones. Solo él, el sendero y el bosque. Pero al doblar la curva, su estómago se tensó. Aún podía sentir esa presencia, como si unos ojos se clavaran en la parte trasera de su cabeza. El día había empezado perfectamente. Alejandro se había despertado temprano, había preparado un almuerzo ligero y salió de su hotel en Oviedo. Su trabajo como ingeniero comercial significaba que siempre estaba en la carretera, moviéndose constantemente de una ciudad a otra, sin pasar más de unos pocos días en un solo lugar. Era agotador, reuniones interminables, largas horas en salas de conferencia estériles. Pero pagaba bien. Y de vez en cuando, se encontraba con un día extra para explorar. Ese día era uno de esos días. Su reunión había terminado antes de lo previsto, y en lugar de tomar el próximo tren, decidió quedarse un día más y aprovechar la oportunidad. Encontró un sendero tranquilo en línea, uno que prometía vistas espectaculares de las colinas asturianas y un camino remoto que no estaba abarrotado de turistas.
perfecto para unas horas de paz y silencio. El inicio del sendero estaba vacío cuando llegó, lo cual no le sorprendió, considerando que era un día de semana a mitad del otoño. El aire estaba fresco y limpio, y las hojas empezaban a cambiar de color, pintando los árboles en tonos de naranja y rojo. A Alejandro le encantaba esa época del año, el olor de la tierra, la sensación del viento frío en su cara. Había empacado ligero, solo una pequeña mochila con una botella de agua, un sándwich y una chaqueta fina, y se puso en marcha con una sonrisa, deseando perderse en la naturaleza durante unas horas. Eso fue hace casi 2 horas. Ahora, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, la paz que había sentido al principio de la caminata había sido reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Todo había comenzado cuando pasó junto al hombre sentado en la roca. Al principio, Alejandro había asumido que era solo otro excursionista tomando un descanso. Pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que algo en la postura del hombre estaba mal. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, su rostro oculto por la capucha de su chaqueta, y sus manos descansaban inertes en su regazo. No levantó la vista cuando Alejandro se acercó, no se movió en absoluto. Alejandro había reducido un poco la velocidad cuando pasó junto a él, ofreciendo un leve asentimiento en señal de saludo. «Hola», dijo, su voz rompiendo el silencio. El hombre no respondió. Ni siquiera se inmutó. Fue entonces cuando Alejandro lo sintió, esa sensación espeluznante de ser observado, de algo escondido, acechando entre las sombras. Ahora, mientras ponía más distancia entre él y el extraño, la sensación solo se intensificaba. El bosque parecía más silencioso que antes, los sonidos de los pájaros y el crujido de las hojas se sentían apagados. Alejandro echó otro vistazo por encima del hombro, pero el sendero estaba vacío. Aún así, la incomodidad seguía creciendo, haciendo que su corazón latiera más rápido. El sendero comenzaba a subir bruscamente mientras se abría paso hacia la cima de una cresta, los árboles volviéndose más escasos a medida que ascendía. Las piernas de Alejandro ardían por el esfuerzo, pero continuó, ansioso por llegar a la cima. Sabía que una vez allí, podría ver kilómetros a la redonda, las colinas ondulantes, los densos bosques, tal vez incluso el brillo lejano de algún río. La vista se suponía que era espectacular, y ese pensamiento lo impulsaba hacia adelante. Pero a mitad de la subida, Alejandro lo escuchó. Pasos. Al principio, eran apenas audibles sobre el sonido de su propia respiración y el crujido de las hojas bajo sus pies. Pero estaban allí. Lentos, deliberados, siguiéndolo a la distancia. Alejandro se detuvo, su respiración atrapada en su garganta. Los pasos también se detuvieron. Permaneció inmóvil por un momento, escuchando, su corazón golpeando en su pecho. Nada. Solo el suave susurro del viento entre los árboles. Después de un largo momento, sacudió la cabeza y volvió a caminar, intentando convencerse de que no era nada. Tal vez era un animal, pensó. O tal vez solo su imaginación. Pero unos minutos más tarde, los pasos regresaron. Más fuertes esta vez, más claros. Alguien lo estaba siguiendo. El pulso de Alejandro se aceleró, su cuerpo tensándose. Se detuvo de nuevo, y una vez más, los pasos se detuvieron también. Se giró, escaneando el sendero detrás de él. El camino estaba vacío, pero la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. No podía deshacerse de ella. Quienquiera que lo estuviera siguiendo, estaba cerca. Demasiado cerca. Sin pensarlo, Alejandro comenzó a caminar más rápido, su corazón martillando más fuerte con cada paso. El sendero se volvía más empinado ahora, la inclinación obligándolo a esforzarse más. Sus respiraciones eran rápidas, superficiales, pero no desaceleró. No podía. Los pasos detrás de él también aceleraron. El pánico lo invadió. No lo estaba imaginando. Alguien estaba detrás de él, siguiéndolo, igualando su ritmo. Y quienquiera que fuera, no quería ser visto. Para cuando Alejandro alcanzó la cima de la cresta, sus piernas temblaban, su pecho quemaba por el esfuerzo. Se detuvo, jadeando por aire, y miró la vista ante él.
Era impresionante, justo como lo había esperado. El valle se extendía bajo él, una vasta extensión de colinas onduladas y densos bosques, el sol proyectando largas sombras mientras descendía más en el cielo. A lo lejos, se veía el débil destello de un río que serpenteaba a través del paisaje. Pero Alejandro apenas lo registró. Su mente estaba acelerada, su cuerpo aún en alerta máxima. Se giró, escaneando el sendero que llevaba de regreso por la cresta. El camino estaba vacío, pero sabía que quien lo había estado siguiendo aún estaba allí, escondido entre los árboles, esperando. Los instintos de Alejandro le gritaban que siguiera moviéndose, que bajara de la cresta y regresara a su coche lo más rápido posible. Pero estaba exhausto, sus músculos dolían por la subida, y la idea de correr todo el camino de vuelta le revolvía el estómago. En lugar de eso, decidió tomarse un breve descanso, esperando que unos minutos de descanso calmaran sus nervios. Se sentó en una roca plana cerca del borde de la cresta, sacó su botella de agua y bebió un largo sorbo tembloroso. Sus ojos nunca abandonaron el sendero. Mientras estaba allí, tratando de recuperar el aliento, el bosque a su alrededor parecía volverse aún más silencioso. El viento había cesado, y el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y pino. Las sombras se alargaban, arrastrándose por el suelo como dedos oscuros, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces lo escuchó. El sonido de pasos. Lentos, deliberados, subiendo el sendero detrás de él. Alejandro se congeló, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No se giró. No podía. Los pasos se acercaban, cada vez más fuertes, hasta detenerse justo a unos metros detrás de él. Por un largo y terrible momento, no hubo nada más que silencio. Alejandro se obligó a girar la cabeza ligeramente, lo suficiente como para echar un vistazo a la persona que estaba detrás de él. Era el hombre de antes. El que había estado sentado en la roca junto al sendero. Estaba allí, de pie, con la capucha aún puesta, su rostro oculto en la sombra. La sangre de Alejandro se congeló. Sentía sus músculos tensarse, su cuerpo gritándole que se levantara, que corriera, pero no podía moverse. Sus piernas se sentían como de plomo, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. El hombre dio un paso más cerca. «Hola», dijo el hombre, su voz baja y áspera. «¿Se te cayó algo?» Alejandro lo miró, su mente acelerada. ¿De qué está hablando? No había perdido nada. Ni siquiera había parado el tiempo suficiente para sacar algo de sus bolsillos. Antes de que pudiera responder, el hombre metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña cartera de cuero gastada. Alejandro parpadeó, la confusión y el miedo luchaban dentro de él. «Eso no es mío», logró decir, su voz temblorosa. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era fina, afilada, como el filo de un cuchillo. «Sí lo es. Tómala». Sostenía la cartera hacia Alejandro, su mano firme, sus ojos fijos en el rostro de Alejandro. El corazón de Alejandro latía con más fuerza. El tono del hombre había cambiado, no había calidez, no había amabilidad. Era una orden, y Alejandro sabía que negarse no era una opción. Con manos temblorosas, Alejandro extendió la mano y tomó la cartera. Se sentía mal en su mano, demasiado ligera, demasiado fría. La abrió, echando un vistazo al interior. Estaba vacía. «¿Qué?», comenzó a decir Alejandro, pero el hombre lo interrumpió. «De nada», dijo el hombre, su voz un gruñido bajo. Luego, sin decir una palabra más, se giró y caminó de vuelta por el sendero, desapareciendo entre los árboles tan rápido y silenciosamente como había aparecido. Alejandro se quedó allí durante mucho tiempo, mirando la cartera vacía en sus manos, su corazón acelerado, su mente girando con preguntas que no quería responder. Cuando finalmente llegó de vuelta a su coche, el sol ya se había ocultado, dejando el bosque envuelto en la oscuridad. Sus manos temblaban mientras luchaba con las llaves, sus ojos recorriendo el estacionamiento, esperando que el hombre reapareciera en cualquier momento. Pero el lugar estaba vacío. Alejandro subió al asiento del conductor,
cerró los seguros y se quedó sentado allí durante mucho tiempo, su corazón aún acelerado, su mente reproduciendo los eventos del día una y otra vez. No sabía quién era el hombre, o por qué lo había seguido. No sabía por qué había insistido en darle la cartera, o por qué estaba vacía. Pero una cosa era clara. No estaba solo allí afuera. Y quienquiera que fuera ese hombre, no estaba de excursión. Mientras Alejandro se alejaba, la oscuridad del bosque parecía cerrarse tras él, tragándose el sendero, los árboles, y al extraño que lo había seguido en el bosque. Hay alguien allá afuera. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el fuego crujió más fuerte, como si respondiera al peso del silencio que le seguía. El bosque alrededor de nuestro campamento se había vuelto inquietantemente callado, salvo por el ocasional chasquido de una rama o el leve susurro de las hojas movidas por el viento. Miré a mi hermano, Will, que estaba sentado al otro lado de la fogata, su rostro iluminado por el resplandor de las llamas. Sus ojos, entrecerrados, escudriñaban la oscuridad que se extendía más allá del alcance del fuego. No dijo nada, pero podía verlo en su cara, él también lo sentía. Se suponía que estábamos solos aquí arriba. Al menos, eso creíamos. Will se movió incómodo, arrojando otro trozo de leña al fuego, lo que provocó una lluvia de chispas que se elevaron en la noche. No había hablado mucho desde que llegamos, lo que no era inusual en él. A Will le gustaba el silencio, lo mismo que a mí, y por eso habíamos escogido este rincón remoto de las montañas rocosas para una excursión de 3 días. Caminamos todo el día para llegar a este campamento aislado, lejos de los senderos turísticos, buscando un poco de paz y tranquilidad. Pero ahora, sentados en plena oscuridad, con las sombras proyectándose desde la fogata, esa tranquilidad se sentía menos como una bendición y más como una amenaza. Me abotoné más la chaqueta mientras el viento aumentaba, dejando una sensación helada que se deslizó por mi cuello. En algún lugar, en las profundidades del bosque, un búho ululó, su llamado resonando entre los árboles. Traté de concentrarme en eso, de convencerme de que todo estaba bien, de que solo era mi imaginación. Después de todo, no habíamos visto a nadie desde que estacionamos el coche en el inicio del sendero esa mañana. Ningún excursionista, ningún campista. Solo nosotros. Entonces, ¿por qué sentía que no estábamos solos? Will debió notar mi inquietud porque finalmente rompió el silencio, su voz baja y cautelosa. ¿Crees que sea un animal? Negué con la cabeza. No sabía qué pensar, pero estaba segura de algo, lo que estaba allá afuera no era solo un animal. El día había empezado de manera perfecta. Will y yo siempre habíamos sido cercanos desde que éramos niños. Acampar, hacer senderismo, pescar, siempre fue nuestra forma de escapar de todo. Ambos teníamos trabajos estresantes, Will trabajaba en finanzas y yo era maestra, por lo que alejarnos de la ciudad por unos días era algo que esperábamos con ansias. Planeamos este viaje por meses, eligiendo cuidadosamente una ruta que nos llevara lejos de los sitios turísticos y al corazón de la naturaleza. El inicio del sendero estaba desierto cuando llegamos por la mañana, lo que era exactamente lo que queríamos. Había un viejo SUV polvoriento estacionado en la esquina del aparcamiento, el único otro vehículo, pero no vimos a nadie alrededor. Supusimos que pertenecía a algún excursionista solitario que ya se había adentrado en el bosque antes de que llegáramos. Caminamos con nuestro equipo y comenzamos la subida. El sendero serpenteaba a través de densos bosques y terrenos rocosos. Las primeras millas fueron fáciles, el camino relativamente llano, pero a medida que avanzaba el día, la ruta se volvió más empinada y difícil, cortando por el costado de una montaña. Fue agotador, pero las vistas valieron la pena, impresionantes valles y picos lejanos, sin otra alma a la vista. Cuando llegamos al campamento, el sol comenzaba a ponerse, arrojando un resplandor dorado sobre el paisaje. El claro era pequeño pero perfecto, enclavado entre un grupo de pinos, con una vista que se extendía sobre el valle abajo. Armamos nuestras tiendas rápidamente, recogimos algunas ramas y piedras para hacer una fogata y nos acomodamos para pasar la noche. Todo se sentía bien. En paz. Justo lo que habíamos venido a buscar. Pero conforme el fuego menguaba y la oscuridad se hacía más profunda,
esa paz comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. No lo sé, Will, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Pero algo está allá afuera. Ambos guardamos silencio de nuevo, escuchando. Y entonces lo escuchamos. Pasos. Suaves, deliberados, viniendo de algún lugar entre los árboles detrás de nosotros. Me puse de pie de un salto, mi corazón golpeando en mi pecho. Will también se levantó, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Los pasos se detuvieron, y el bosque volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el crepitar de las llamas y el distante murmullo del viento. Agucé los oídos, intentando localizar el lugar de donde venían los sonidos, pero no había nada. Ningún movimiento, ninguna voz. Solo silencio. Quizás sea un ciervo o algo, dijo Will, pero el tono de duda en su voz lo traicionaba. No le respondí. Mis ojos seguían fijos en las sombras, mi pulso acelerado. Quería creerle, pero no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando, que lo que estaba allá afuera no era un animal. De repente, el fuego crujió más fuerte, y una ráfaga de viento hizo que las llamas danzaran más alto. A la luz parpadeante, me pareció ver algo, una figura, de pie, en el borde del claro, justo fuera del alcance de la luz. Parpadeé, y había desaparecido. ¿Viste eso?, pregunté, mi voz tensa de miedo. Will no respondió de inmediato, pero su mirada seguía clavada en la misma dirección, su mandíbula apretada. Nos quedamos allí, de pie, lo que pareció una eternidad, escuchando, observando, esperando. Pero nada ocurrió. El bosque permaneció en silencio, las sombras inmóviles. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Will habló de nuevo. Necesitamos mantener el fuego encendido. Voy a buscar más leña. Agarró la linterna y desapareció entre los árboles antes de que pudiera protestar. Me quedé allí, mirando hacia la oscuridad, mi corazón aún acelerado. Odiaba la idea de que saliera solo, pero necesitábamos el fuego. Era lo único que mantenía a raya la oscuridad, tal vez, a lo que estuviera en ella. Will tardó más de lo que me hubiera gustado. Los minutos pasaban lentamente, cada uno estirándose más y más, haciendo que mi ansiedad aumentara. Seguía mirando el sendero por el que había ido, esperando verlo regresar con las manos vacías, o peor, que no regresara en absoluto. Y justo cuando estaba a punto de llamarlo, lo escuché de nuevo. Pasos. Pero esta vez, no venían del mismo lado por el que Will se había ido. Venían de detrás de mí, del lado opuesto del claro. Lentos, constantes, deliberados. Me giré, mi corazón saltando a mi garganta, y los vi. Dos figuras, de pie en el borde de la luz del fuego. Eran hombres, vestidos con ropa oscura y desgastada, sus rostros ocultos por las sombras. Estaban perfectamente inmóviles, observándome, con sus ojos brillando a la luz de las llamas. Abrí la boca para decir algo, para preguntar quiénes eran, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba seca, y mi mente corría llena de preguntas y miedo. ¿De dónde habían salido? ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Y por qué no los había oído acercarse hasta ahora? El más alto de los dos dio un paso adelante, su rostro aún escondido en la penumbra. Buenas noches, dijo, su voz baja y áspera. ¿Nos importa si nos unimos? La pregunta era casual, pero había algo en su tono que me alarmó. Algo que hizo que los pelos de la nuca se me erizaran. Miré hacia el sendero, deseando que Will regresara, que me salvara de esta pesadilla creciente. Pero él seguía allá afuera, en algún lugar del bosque, y yo estaba sola con estos desconocidos. Nosotros solo estamos acampando esta noche, tartamudeé, mi voz temblorosa. Mi hermano, él está. El hombre dio otro paso, cortando mis palabras. Hace frío esta noche. Parece que tienen una buena fogata. Podríamos usar un poco de calor. Quería decirle que no, decirle que se fuera, pero las palabras se atoraron en mi garganta.
Algo en la forma en que estaban parados allí, observándome sin moverse, me ponía la piel de gallina. Esos hombres no eran excursionistas, y no estaban aquí por casualidad. El segundo hombre finalmente habló, su voz tan baja e inquietante como la del primero. Vimos su fuego desde la cresta. Pensamos en pasar a saludar. Pero no había cordialidad en su tono. Ninguna calidez. Di un paso atrás, con las piernas temblorosas. Mi hermano va a regresar en cualquier momento, dije, intentando sonar valiente, pero el miedo era evidente en mi voz. Nos vamos por la mañana. El hombre más alto sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una curva delgada, cruel. Oh, nos iremos antes de eso. Solo queríamos calentarnos un poco. No sabía qué hacer. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Estaba congelada, atrapada por su presencia, por la manera en que se quedaban allí, completamente tranquilos, como si supieran que tenían todo el control. Justo entonces, el sonido de pasos vino del sendero detrás de mí. Will. Salió de los árboles, con los brazos llenos de leña, y se detuvo en seco al ver a los dos hombres. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi el miedo en ellos. Sabía exactamente lo que yo sabía. Estábamos en peligro. Por lo que pareció una eternidad, los cuatro nos quedamos allí en silencio. Los hombres no se movieron, no hablaron. Solo nos observaban, con sus ojos brillando a la luz del fuego. Finalmente, Will dejó caer la leña a sus pies, sus manos temblorosas. ¿Son de por aquí?, preguntó, su voz tensa. El hombre más alto sonrió de nuevo. ¿Podrías decir eso? La tensión en el aire era sofocante. Will me miró, su expresión una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos?, preguntaban sus ojos. ¿Corremos? Antes de que pudiera responder, el segundo hombre habló de nuevo, su voz suave pero llena de amenaza. Buen lugar el que eligieron. Tranquilo. Aislado. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Will dio un paso adelante, su voz firme pero tensa. Miren, no queremos problemas. Pueden calentarse junto al fuego, pero nos iremos por la mañana. La sonrisa del hombre más alto se ensanchó, pero no había calor en ella. No estamos aquí por problemas. Y luego, sin más, se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles, fundiéndose con la oscuridad. Esa noche no dormimos. Nos quedamos junto al fuego, nuestros ojos escudriñando las sombras, escuchando cada sonido. Sabíamos que esos hombres seguían allá afuera, observándonos. Al amanecer, empacamos nuestras cosas en silencio y dejamos el campamento, regresando por el sendero tan rápido como pudimos. No hablamos de los hombres, no mencionamos el miedo que nos había invadido. Pero no hacía falta. Ambos sabíamos la verdad, habíamos tenido suerte. Esos hombres no habían venido por el fuego. No habían venido a calentarse. Habían venido a ver cuánto miedo podían infundirnos y lo lograron.